Cuando encuentro una persona que no entendía conceptos tan básicos, al menos en la parte contable, que luego dicen, no ha sido tan difícil, me siento feliz. Uno busca la felicidad. Yo creo que yo ahora busco estar en paz, y estar en paz implica que tus finanzas estén ordenadas. Con el tiempo y con la edad me doy cuenta que siempre hay creatividad, aun que hagas números. Yo soy de las personas que no me guardo nada, y ahora y las declaraciones y todo el mundo decía, es que esto es terrible y cómo voy a hacer. Siempre hubo como ese afán de que la gente no vea difícil la parte tributaria, la parte contable. Para mí sí es importante que la gente aprenda a manejar el dinero, entiendan qué es lo que pueden perder por no saber. Todos tenemos miedo a miles de cosas, pero si no enfrentas eso, nunca lo vas a superar, primera cosa. Entonces, cuando tú ves lo que estás perdiendo por no saber, te animas. Bienvenida a una nueva edición del Café de Bolívar, un espacio donde las historias se cuentan con el corazón y el pensamiento. Hoy nos acompaña una mujer que ha recorrido el camino hecho con esfuerzo, estudios, silencios que enseñan y decisiones que transforman. Graciela Ortiz es hoy docente universitaria en el área financiera, pero como toda historia real, su trayectoria comenzó mucho antes, con una niña, una casa, un barrio y una enorme curiosidad por entender el mundo. Vamos a escuchar su historia no solo como profesional, sino también humana. Graciela, bienvenida al Café de Bolívar. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Empezamos desde los primeros recuerdos. ¿Dónde creciste tú? A ver, yo realmente nací y estuve hasta como los 6, 7 años en Chimbacalle. Mi abuelo fue jefe de estación de tren y compró la casa cerquita ahí. Entonces nací ahí y crecí hasta los 6 años. A los 6 años sí, mis papás tomaron la decisión de comprar su casa propia y me fue a vivir al norte. ¿Qué aromas o sonidos de tu barrio de Chimbacalle cuando eras niña te transportan a ese barrio? Uy, sobre todo el tren, creo, el sonido del tren. Tenía primos varones, entonces como que me quería un poco más. Y por ahí me caí por las líneas del tren y todo. Entonces es como el recuerdo de ese lugar. Olores, tal vez, yo creo que mi abuelita, o sea, porque era muy buena cocinera. Le encantaba hacernos cosas especiales. Mis papás trabajaban, entonces creo que fue como un vínculo, nos dejaban con mi abuelita. Y siempre sí hay el recuerdo de ellos. Siempre han guardado un lugar especial en el corazón. Sí viví mucho tiempo con mis papis. Si bien es cierto, no pudieron estar cerca porque ambos trabajaban, pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando me enfermaba mi mamá. Podía dejar lo que sea y estar conmigo, se amanecía. Yo sí fui una niña me enfermaba mucho de gripe y esas cosas y me daba unas fiebres bien altas. Entonces tal vez lo que más recuerdo a veces no es tanto la enfermedad, sino a mi mamá sentada al lado mío y acompañándome, poniendo la típica pañitos de agua frío. Creo que ese ha sido mi recuerdo más bonito. Recuerdo más lindo. ¿En qué escuela comenzaste tu vida académica? Yo estudié en el Colegio San Francisco de Sales hasta primer curso. ¿Qué recuerdos tienes de esos días cuando llegabas con el uniforme, tus primeros días en el colegio, el aroma a cuadernos nuevos? Para mí, el estudiar siempre fue una cosa muy importante. Porque creo que, como le explicaba, mis primos ya eran más grandes y ya estudiaban, entonces era como que yo era la chiquita y veía que todos teníamos una aula especial en la casa de mis abuelos donde todos estudiaban. Entonces yo les veía y yo quería mis carriles, mis cuadernos, todo. Entonces para mí empezar a estudiar fue muy emocionante. ¿Y hubo algún profesor o profesora que recuerdas con cariño? Sí, mi profesor de física. Él realmente era diferente. Siempre pensó en las alumnas. ¿Ya? Y él daba clases también en el Colegio Einstein y daba clases en el Manuela y nos hicieron participar en el famoso concurso de física del Einstein. Creo que fueron 3 meses que nos daba extra clases sin ninguna retribución ni pago a las 4 personas que participamos en. Sí, fue significativo para nosotros, ¿no? ¿Y de esos días tienes alguna añoranza de esos días? Algo que aunque parezca pequeña, se quedó contigo para siempre. El colegio, creo que esa familiaridad, ese poder reírte con tus compañeras, éramos solo chicas, pero con tus compañeras sin esa preocupación
sin esa carga que ya cuando entras al mundo de la vida laboral y de la vida real, estás preocupado que los hijos, que el trabajo, etcétera. Cuando uno está en el colegio, inclusive hasta en la universidad, como que ya hay más responsabilidad. Pero en el colegio sí puedes hablar con tus amigas y no pasa nada. Quería seguir física pura, entré al prepo y sí tuve un tema de darme cuenta que no era lo mío. Entonces, mi mamá tomó la decisión de hacer, ya estaba en la Politécnica, pero tomó la decisión de hacer unas evaluaciones psicológicas, un poco para ver la afinidad a lo que tenía. Y ahí sí, yo también me di cuenta que no era lo mío las ciencias exactísimas, o sea, física, química, y tomé la decisión de salir y ahí fue cuando me fui a la ESPE. Te fuiste a la ESPE, fantástica. Así que llegó el momento de elegir la carrera. Sí. Entonces tú al principio me dices que querías estudiar física pura. Y luego, ¿cómo llegaste a ingeniería comercial? ¿Cómo llegaste a la administración de empresas? Esta persona que me hizo las evaluaciones psicológicas que mi mami tomó la decisión, me hizo una serie de preguntas, o sea, con unas baterías de preguntas y bueno, ahora tú no tienes que responder, pero en ese tiempo me iba preguntando. O sea, al rato que me iba preguntando, como que me iba diciendo, ¿y qué más te gusta? ¿Y cómo lo haces? Y yo realmente sí me di cuenta que a mí me gustaba el tema de hacer análisis, el tema de administrar las cosas. Y ahí tomé la decisión. ¿Cómo decidiste tú irte por el ámbito financiero? ¿Qué te motivó? Ahí sí realmente los números. O sea, siempre creo que más yo me siento fuerte en los números. Puedo hacer análisis sobre base de los números. Entonces dije, voy a ser más fuerte. En ese tiempo creía que marketing era más creatividad. Y yo en ese momento decía, no, yo soy más pragmática y hago los números. Pero con el tiempo y con la edad me doy cuenta que siempre hay creatividad. Aún que hagas números, aunque cojas y hagas los números, al rato que haces un reporte, al rato que haces un análisis, igual hay creatividad, de una manera diferente. ¿Qué significó para ti cuando decidiste tomar tu maestría? Ese sí fue un sueño cumplido, porque yo apenas salí de la universidad, del tercer nivel, yo dije, quiero seguir la maestría. Quiero seguir la maestría. ¿Y por qué no lo seguiste? Ya me casé. Ya te casaste. Tuve los pequeños y siempre como que priorizamos, ¿no? El gasto, o sea, no, es que el colegio de los niños, es que esto, el otro. Y como que fui dejando el sueño a un lado. Pero hubo un momento con una compañera de trabajo que es como que a veces necesitas, o sea, como sabe decir Steve Jobs, ¿no? Cuando ves en retrospectiva te das cuenta qué puntos se unieron, pero cuando ya pasaron las cosas. Entonces con esta compañera, no, ahora sí nos inscribimos, ya veníamos como 4 semestres, sí, hasta que se dio en ese momento. Lo más complicado fue que fue justo antes de que empiece la pandemia que yo decidí estudiar la maestría. Entonces dijimos, y ahora, y no vamos a tener clases porque decidimos estudiar presencial, no online. Yo agradezco la pandemia y cómo se dieron, porque a lo mejor no hubiera podido asistir presencial porque hubiera faltado mucho. Y este tema de hacerlo online sí te permite por lo menos no estar, pero luego ver la clase, etcétera. Y implicó mucho cambio en mi casa, porque yo en mi casa sí era la persona que me levantaba de mañana, hacer los desayunos y llegaba y la cena y esto y lo que sea. Y las fuerzas no me dieron. Entonces sí hubo un momento en que hubo mucha discusión, dificultad en casa y mi esposo me decía, pero te estoy apoyando. Entonces yo solía decirle, no solo es la parte económica. O sea, sí, me apoyas porque tomamos la decisión de invertir X cantidad en la maestría, pero también es el tiempo. También son las actividades que yo debo realizar. Entonces en ese momento nos dividimos algunas actividades que yo hacía. Y sí fue como una dinámica diferente a lo que yo no lo había vivido. Luego de haber hecho tu maestría, ¿cómo te aportó personalmente la maestría? Para mí sí, pasó mucho tiempo entre lo que terminé la universidad y la maestría, sí fue como una renovación de conocimientos. Y ¿qué agradezco yo un poco de la maestría? Tuve un profesor que me dio la parte, pues, yo soy gerente financiera y fui gerente financiera durante muchos años. Y mi profesor de gerencia financiera fue como que me dio una luz de ver ciertas cosas diferentes. O sea, yo ya las trataba de una manera y en la clase fue muy bonito decirle, mire, yo hago esto. Me dice, sí, está, ok, no comparto ciertas cosas, otras sí, pero mira de esta otra forma. Entonces a mí me ayudó mucho en mi día a día. ¿Cómo has sentido el mundo laboral? ¿Te abrió las puertas? ¿Fue fácil entrar a trabajar o fue algo difícil para ti?
Yo no lo sentí que era por ser mujer. O sea, no es que he sentido que me sentí discriminada, pero sí fue difícil, ¿ya? Y lo que también me ha tocado vivir en la vida, me casé y dejé de trabajar. Luego tratamos de tener un emprendimiento en baños y cuando regresé me tocó empezar de cero. Luego ya empecé a hacer carrera, empecé de asistente, luego fui creciendo y luego tomamos la decisión de tener un negocio propio, lo que ahora es NT. No lo manejaron adecuadamente, lo manejaron muy políticamente. Entonces hubo un momento en que la mayoría de los distribuidores nos abrimos y cerramos los locales. Y al buscar nuevamente el tema laboral, me tocó de nuevo empezar desde el comienzo. ¿Cuál fue ese trabajo que te llevó al área financiera en este nuevo comienzo? Realmente entré como asistente comercial. Asistente comercial. Entré a esta empresa de tecnología y me contrataron como asistente comercial. Me dieron la posibilidad y al año y medio ya me hicieron cargo de la jefatura administrativa financiera y al año siguiente, yo estuve ahí 6 años, ya me hice cargo como gerente del área. ¿Y en qué momento, luego de tu carrera, de haberte formado, decidiste dar un paso hacia la docencia? ¿Cómo se te ocurrió llegar a la docencia? A ver, eso sí creo que es de toda la vida. Yo soy de las personas que no me guardo nada en el sentido de que si contrato a alguien, yo quiero que hasta sepa cómo pensé y cómo generé esa actividad, o sea, y le explico. Le digo, puede ser que esté mal, le digo, mira, yo hago así, le digo, para mí hay que hacer esto, 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 y el paso es 1, 2, 3. Y le explico por qué llegué a esa determinación. Puedes mejorar el proceso, pero al comienzo hazlo así. Entonces, siempre fui así. Y de ahí la típica que, por ejemplo, teníamos muchos compañeros que tenían su RUC y esto, y ahora y las declaraciones, y todo el mundo decía, es que esto es terrible, ¿y cómo voy a hacer? Entonces dije, no, o sea, y siempre fue como esa espinita. Dije, no, chicos, vamos a hacer una pequeña charla de cómo hacer la declaración del 101, cómo hacer del 102 para la persona natural, cómo hacer las declaraciones de IVA mensuales. Entonces siempre hubo como ese afán de tratar de que la gente no vea difícil la parte tributaria, la parte contable. O sea, ¿y qué encuentras en la enseñanza? ¿Qué te llena? ¿Te llena mucho? ¿Qué te da la enseñanza? Yo creo que cuando encuentro una persona que no entendía conceptos tan básicos, al menos en la parte contable, que luego dicen, no ha sido tan difícil, me siento feliz. Porque realmente no es difícil, o al menos lo que necesitamos, ¿no? Porque si ya vamos a ser un experto bueno, vamos a necesitar más conocimiento, pero para hacer los primeros pasos, solo es entender bien los conceptos. ¿Por qué es importante que todos que aprendamos a cuidar nuestro dinero? Porque yo creo que en el trayecto de mi vida ha cambiado algo muy importante. A veces dice uno busca la felicidad. Yo creo que yo ahora busco estar en paz y estar en paz implica que tus finanzas estén ordenadas. Estar en paz porque si no están tus finanzas ordenadas, estás al 15 que tienes que pagar las tarjetas o al 20 que tienes que pagar y peor si tienes un emprendimiento. No, es que nos toca pagar la nómina. Eso no te genera paz. Entonces, para mí sí es importante que la gente aprenda a manejar el dinero, aprenda a manejar y no solo el dinero ahorita, sino que se pueda hacer una proyección. O sea, todo el mundo dice, no, es que es difícil proyectar. No le vamos a atinar 100%, pero con que ya tengamos una proyección hacia dónde podemos mejorar lo que tenemos hoy. ¿Qué errores comunes has notado en el manejo del dinero cotidiano? Cuando son emprendedores y no separan el dinero de su emprendimiento y eso genera mucho conflicto. El otro error es hacen los números en la cabecita y dicen, no, es que yo me estoy ganando, por decir cualquier cosa, $2,000, pero no se dan cuenta que de esos $2,000 parte hay que pagar al SRI porque es parte de tu renta, no consideraste alguna otra cosa. Ahora menos, pero antes era, no importa, que no me genere la factura, no importa. A la final, si tú hiciste un gasto y no tienes factura, el que termina pagando el impuesto eres tú. Y no te das cuenta de esas pequeñas cosas. Otras cosas que he visto ya, en mi ejercicio profesional dicen, es que no le puse el IVA. O sea, perdón, y a la final termina asumiendo el IVA, por ejemplo, el constructor o un arquitecto. Y
gente profesional, tercer nivel, cuarto nivel. Y es desconocimiento tributario o desconocimiento de la parte contable. Porque ¿qué le dirías a alguien que dice, yo no soy bueno para los números? Y lo que más temor tienes es cuando te hablan de ese famoso 101, de ese famoso 102, del impuesto a la renta, de sacar la factura y tú simplemente dices, yo no soy bueno para los números. ¿Qué le dirías a esa persona? Realmente entiendan qué es lo que pueden perder por no saber. Todos tenemos miedo a miles de cosas, pero si no enfrentas eso, nunca lo vas a superar, primera cosa. Entonces, cuando tú ves lo que estás perdiendo por no saber, te animas. Te animas a aprender. Te animas porque dices, uy, he estado haciendo mal las cosas, me puedo ahorrar. O puedo recuperar el impuesto. Ah, sí, me toca pagar el impuesto. Me hacen la retención. ¿Qué es lo que normalmente dicen? No, es que me hacen la retención. ¿De qué me sirve la retención? Estoy perdiendo el dinero en la retención. Yo lo veo diferente. Usted a la final va a tener que pagar. Esa retención le ayuda a no pagar tan fuerte al final. Y si por último las retenciones superan el impuesto a pagar, puede hacer una devolución de crédito tributario, de renta. Dese cuenta lo que va a perder o lo que está dejando de ganar si usted no aprende un poquito a cuidar su dinero. Y en el caso de los pequeños emprendedores o negocios, las pequeñas pymes, negocios familiares, si tú tendrías que decir cuáles son los pilares financieros que no pueden descuidar. Traten de separar, o sea, por último, como sé que es el ingreso, o sea, sí, me voy a pagar yo tanto de dinero a mí y eso corresponde a mí, pero el resto es del negocio. La segunda cosa es que realmente tomen decisiones basadas en números. Sé que son súper buenos los emprendedores y tienen feeling y olfato y saben cómo es el mercado, pero tomen decisiones basadas en números. O sea, sí desen el tiempo, tampoco se paralicen. O sea, tampoco digo, si no hay los números no hagan nada, tampoco. Pero sí traten de hacer números para que tomen sus decisiones basadas en números. Es decir, que un buen consejo sería, en el primer punto, que las personas deberían asignarse un salario. En mi emprendimiento me asigno un salario que lo cobraría mes a mes como un empleado más y a partir de ello la diferencia sería para la empresa. Entonces tengo una cuenta aparte para la empresa, manejo aparte la empresa y listo. Pero no pasa esto. Ese es tu negocio y de ahí mismo pagas las tarjetas, de ahí mismo pagas todo. ¿Por dónde puede empezar alguien que quiere ordenar sus finanzas personales hoy mismo? Háganse un baño de verdad, que es hacerse un inventario de cómo estoy, cuánto debo, cuánto gano, y es básicamente hacerse un presupuesto. Yo recibo $1,000 y cuánto gasto. Y en cuánto gasto incluyo todos los gastos, hasta inclusive, es que me voy a la tienda y compro algo. O sea, si digamos que entre eso me gasto unos $20. Entonces, cada mes esos $20. Entonces, ahí uno realmente se da cuenta en muchos de los casos que hemos estado hablando de esto, que tienes un endeudamiento de 3 años, o sea, en función a tus ingresos. Correcto. Que estás pagando los mínimos de las tarjetas, que ahí no vas a acabar de pagar nunca y que a lo mejor todo tu salario se va a ir en pagar el interés al banco. Entonces, primero es hacerse ese baño de verdad. Y luego que uno se hace ese baño de verdad y dice, ok, estoy mal y tengo que hacer algo para mejorar mi economía, empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y ahí sí es ahorro, o sea, una parte destinar para ahorro, una parte destinar para imprevistos y otra sí, para también darte ciertos lujos en la medida que se pueda. Habrá un momento que al comienzo no vas a poder darte ni un lujo porque vas a tener que ordenarte, pero va a haber un momento que sí vas a poder hacer algo que te gusta y que te sientes bien. ¿Qué opinas tú de los gastos de hormiga, esos pequeños gastitos o gastitos que no te das cuenta? El baño de verdad ayuda a hacer eso, porque normalmente cuando se hace el baño de verdad uno coge la tarjeta de crédito, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y empieza a ver en qué gastó. He estado gastando un montón en esto, que son gastos que realmente a veces no son extremadamente necesarios. No está mal, pero hay que limitarse. ¿En qué sentido? O sea, uno cuando hace su familiar, por ejemplo, un presupuesto familiar, dice, esto tengo de ingreso, mi esposo, esto yo, ok, de acuerdo. Vamos a destinar un valor que nos vamos a dar para gastarlo en lo que sea. Y que nos ha servido luego, que queremos irnos de viaje. Nos vamos de viaje.
Ahora que estamos con tanta tecnología y que tú puedes pagar con los teléfonos cuando vas a hacer compras, simplemente pones tu teléfono y pagas con diferentes aplicaciones. ¿Qué aconsejarías tú a los emprendedores y a las personas comunes que estamos en el día a día? ¿Manejar una cantidad en efectivo en tu billetera, en tu cartera y cuando se acaba ya no hacerlo? ¿O simplemente nos da la ilusión de que siempre tenemos dinero con el teléfono? ¿Qué recomendarías tú? Sí, depende de la persona. O sea, porque si hay personas que son ordenadas, por ejemplo, ahorita que en el banco, bueno, hay algunos bancos que tienes tu cuenta que entre comillas no la puedes tocar, que está para ahorro, que no puedes hacer transferencias directamente de ahí, sino que de esa tienes que hacer a tu cuenta normal. Entonces, sí puedes ordenarte y decir, ok, no me voy a gastar más de eso. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que prefieren el efectivo y dicen, ok, si yo cojo el teléfono, me gasto el teléfono. Pero creo que el hacerse ese punto de que te digo que es el baño de verdad y es al comienzo coger y realmente revisar tus estados de cuenta a una determinada fecha y realmente ver cuánto. Yo inclusive, nosotros pasamos un tema muy fuerte hace algunos años que ha hecho que yo tome estas decisiones. Fue darnos cuenta cuánto habíamos pagado en intereses. Ya. Entonces uno magnifica un carro. O sea, yo hice el número, o sea, cogí el punto de decir, esto hemos pagado en intereses. Puede ser un carro, puede ser una casa. Ahí en ese momento dices, debo cambiar cómo manejo el dinero. Si tuvieras que dejarnos 3 principios para una buena salud financiera, ¿cuáles serían? Es súper importante que hagan un presupuesto familiar, que sepan realmente hasta dónde. Ok, yo estoy ganando esto. Si manejan si ya son esposos y manejan separar el dinero, pues su dinero. Si manejan juntos el dinero, uno familiar. Yo tengo 2 hijos varones y yo sí dije, si nosotros como familia tuvimos ese problema, porque sí lo tuvimos hace algunos años, lo que puedo pasarle a mis hijos es que no vivan lo mismo. Y a veces las conductas se heredan o se aprenden más que se heredan. Se aprenden porque vivieron eso en su infancia. Entonces con los 2 les senté, les mostré cómo hacer un presupuesto y ahora lo llevan. Mi hijo el menor es mucho más a detalle. Mi hijo el menor se bajó una aplicación del internet y él sí registra, creo que hasta lo que se gasta en una gaseosa a través del aplicativo. Mi hijo mayor no, pero le das la base y dices, hasta ahí, no más allá. Es decir, que el mejor consejo que nos puedes dar es tener una persona o una guía, un mentor en la parte financiera a través de un amigo, un profesional, para que nos enseñe un poquito cómo llevar esos registros. Como me dices ahora que existen aplicaciones también, conocer una aplicación, hacer nuestros registros y a través de ello poder tomar las mejores decisiones. Lo puedo hacer yo, buscar a alguien que te ayude. Eso sí está bien. O tomar la decisión y aprender, que también ahora el conocimiento está al alcance de todo mundo, ¿no? O sea, hay inclusive tutoriales en YouTube, en diferentes aplicaciones. O con la inteligencia artificial, pues ingresar con un buen prompt y te va a salir cómo mejorar tu economía, ¿ya? Pero si no lo puedes hacer solo, sí busca un apoyo. Perfecto. Si pudieras encontrarte hoy con la niña que fuiste, ¿qué crees que te diría ella al verte ahora? Yo creo que estaría feliz. La parte que todavía trabajo, porque si bien es cierto, sí siento que he alcanzado muchas cosas, pero siento que todavía tengo mucho para dar. La parte que es la autoexigencia, porque tal vez de alguna manera yo sí desde muy pequeñita siempre traté de dar más del 100 y a veces eso te desgasta. Entonces, ¿qué le diría? Es que no hemos logrado todavía el equilibrio porque no lo hemos logrado, pero que estamos en camino y que estamos disfrutando del camino, que estamos disfrutando del proceso, con fallas, con errores, pero también con aciertos. Perfecto. Y para quienes hoy sienten que las finanzas son ajenas, difíciles o incluso aburridas, ¿cómo los animarías a acercarse con confianza a este conocimiento? El conocimiento da libertad, el conocimiento abre la mente, el conocimiento te hace ver desde otra perspectiva, en cualquier tema, en el financiero, en el tema personal, de crecimiento, de desarrollo.
En el tema financiero te da también paz, porque vas a estar tranquilo de saber, ok, ya, pasado, cometí muchos errores, pero de aquí en adelante yo ya no quiero trabajar para el banco, yo ya no quiero trabajar para la tarjeta de crédito, quiero trabajar para mí. Fantástico. Gracias por compartir con nosotros este café lleno de historias, aprendizajes y calidez. Ha sido un honor tenerte en el Café de Bolívar. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Lindo tiempo. Gracias a ti.